¿Cómo están? Dios los bendiga a todos los que están recepcionando esta reflexión que me toca compartir. ¿Cómo andamos con esto del Espíritu Santo? Porque el tema justamente tiene que ver con la importancia y necesidad del Espíritu Santo. Y estaba orando mucho para tener esta palabra indicada y justamente el Espíritu Santo trajo a mi mente este tema, hablar del Espíritu Santo, que al principio me entusiasmó, pero bueno, luego vinieron mis altibajos y preocupación porque no es un tema fácil, sencillo. A veces pienso que es un tema para eruditos y yo no lo soy, pero aquí estoy. Y la razón de poder dar estas reflexiones es porque tengo que obedecer lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Jesús mismo dijo que los que no habían creído y creían y tenían sed de Dios iban a recibir al Espíritu Santo. Ustedes recordarán aquella palabra de San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Pero yendo al tema, Jesús tuvo muy en claro esta referencia a la presencia y obra del Espíritu Santo en su propia vida y ministerio. Tal es así que en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 19 dice que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y siguiendo la cronología, podemos notar en Mateo capítulo 4, versículo 1, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto tiene que ver con, digamos así, la continuidad del inicio del ministerio luego de su bautismo. Y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y luego en Lucas capítulo 4, versículo 14, menciona que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y en el libro de Lucas también, capítulo 4, versículo 18 y 19, allí relata que Jesús volvió a Nazaret, su lugar de crianza, y un día de reposo entró en la sinagoga, abriendo la escritura, comenzó la lectura en la profecía la profecía de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, haciendo referencia a Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Reitero, repito, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para el ministerio. Confirmando Jesús mismo el lugar del Espíritu Santo en su vida para el cumplimiento de su ministerio. Más adelante la Escritura afirma la relación que había entre el Señor Jesús y el Espíritu Santo. El mismo Pedro dio testimonio en la casa de Cornelio cuando él dijo en el versículo 38, dando testimonio ahí, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él a través del Espíritu Santo. Fíjense que en estos pocos pasajes tenemos confirmación y comprobación acabada de la relación y la importancia del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús. Y es por esta razón que Jesús mismo hizo hincapié, enfatizó, previo a su ascensión, la importancia de quedarse en Jerusalén para esperar la promesa que el Padre le había dado en la antesala del ministerio apostólico de los discípulos y el nacimiento de la iglesia. Jesús les dio este mandamiento y les dice que esperen en Jerusalén la promesa de mi Padre sobre ustedes y quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder desde lo alto. Estas palabras están referidas o reiteradas tanto en Lucas 24, 49 y Hechos 1, versículo 4. Y en Hechos capítulo 1 y versículo 8, allí hace referencia acotando los detalles del contenido de esa promesa, que tenía que ver
con el derramamiento del poder, ¿no?, del Espíritu Santo sobre los 120, incluyendo los discípulos, derramándose ese poder del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión que el Señor había ordenado como mandato en Mateo 28, 18 al 20. Luego de aquellos 10 días de retiro, que el capítulo 1 de hecho menciona, que estaban reunidos perseverando unánimes y juntos, los 120, dice la palabra en el capítulo 2 que de pronto vino como un viento recio y fuerte que sacudió el edificio, y el Espíritu Santo vino sobre ellos con una señal importante, en este caso de las lenguas repartidas, que tenía que ver justamente con el desafío a la iglesia naciente de ser el instrumento misionero para cumplir la gran comisión que incluía no solo Jerusalén, Judea y Samaria, sino para llegar incluso hasta lo último de la tierra. Y ocurrido este fenómeno sobrenatural, podemos ver allí en la palabra, en el capítulo 2, aquella locución o aquel sermón, el primer discurso evangelístico de que este Pedro tan simple trajo y dio, confrontando el corazón de miles de personas que se arrepintieron, y la palabra dice que al convertirse luego se bautizaron y se añadieron a la iglesia naciente. Fíjense qué tremendo escenario vemos allí. Todo como resultado de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Esto es algo impresionante. Y la palabra dice que la gente se añadía a la iglesia, o el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto me maravilla y yo me deleito en lo que es la obra del Espíritu Santo, con solo leer la palabra. Pero el tema es esto. He llegado a cuestionarme, y muchas veces fue una pesadilla en mi vida, de sentirme vacío, sentirme totalmente seco espiritualmente en mi propia vida, porque ignoré, desconocí o rechacé la obra y la manifestación del Espíritu Santo. Ya sea por la influencia que yo recibí desde las posturas doctrinales controvertidas y contrarias al Espíritu Santo, y esto me jugó en contra, afectó mi ministerio, afectó mi carácter y afectó el crecimiento de las congregaciones donde me tocó participar como pastor. Amado, lo que acabo de decir es tan simple y sencillo, y está por demás claro según la palabra, y habla de la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia de Cristo. Entonces, para nosotros como líderes y pastores, entonces, ¿por qué seguir ignorando y mantener al Espíritu Santo fuera del escenario donde le toca actuar? En mi vida, en tu vida y en nuestra iglesia y ministerio. Porque el Espíritu Santo sigue vigente. El Espíritu Santo sigue vigente y necesitamos su poder, su potencia, su fluir, su sabiduría y su gracia, para que podamos tener ministerios relevantes y trascendentes, y para que seamos una iglesia, tengamos congregaciones en franco crecimiento, que impacte, bendiga y tenga alcance que trasciende las generaciones. No es posible soñar con avivamiento y crecimiento mientras seguimos buscando estrategias y modelos de crecimiento y no conseguimos la clave para crecer. No es posible soñar mientras seguimos encerrados en nuestras estructuras denominacionales o religiosas que siguen escuelas de pensamientos controvertidos respecto al Espíritu Santo y nos sacan del eje central que se llama Hechos 1:8, que es la clave para la vida, poder y crecimiento de la iglesia. ¿Por qué razones necesitamos al Espíritu Santo? Bueno, por muchas razones. Primero, debemos entender que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo quiere obrar en la transformación de nuestro carácter, nos da poder, amor, dominio propio, nos otorga los dones, nos da las capacidades para servir. También nos guía toda la verdad, nos lleva a glorificar a Cristo y recordar las enseñanzas de Jesús.
Nos guía en la designación de obreros y colaboradores, misioneros y pastores, que ha sido muchas veces un problema, ¿sí? Personas que no han sido llamadas por Dios y las ponemos en el ministerio, que no fueron guiadas por el Espíritu Santo en las designaciones desde la iglesia y el pastorado, y comenzamos a tener gente que no estaban en el corazón de Dios. Dice la palabra que mientras ministraban al Señor en una ocasión que la iglesia estaba reunida y los apóstoles allí estaban ayunando, y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo les he llamado. Ahora, tristemente estamos acostumbrados a otras formas estatutarias de asamblea, donde hay elecciones democráticas a través del voto secreto. Pero eso no es la forma en que Dios se mueve. Dios es el que llama a la persona conociendo su corazón. Los hombres hemos designado personas para el ministerio, para los equipos de tarea en la iglesia, para los consejos pastorales, para las comisiones directivas, de una manera tan humana, aunque bien intencionada, pero desconociendo, ¿sí?, la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos da la dirección correcta en sus planes. Amado, la iglesia se tiene que mover de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. La iglesia no se debe, puede, pero no se debe mover desde la buena intención humana. Por más que seamos pastores preparados, formados, profesionales y académicos, porque el Espíritu Santo está sobre todo eso. Dios no necesita nuestra humanidad, la excelencia humana, la excelencia que tiene que ver con el humanismo, exaltar a la persona. Tenemos que exaltar al Espíritu Santo. Él está para guiarnos, enseñarnos en todo lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir. Entonces la pregunta es: ¿el Espíritu Santo guía el rumbo de mi congregación? ¿Soy yo como líder o pastor omnipotente que guío a la iglesia? Y si es así, ¿cómo me está yendo? Porque sin el Espíritu Santo no vamos a ninguna parte. Deseo que realmente esto te pueda ayudar y nos ayude a todos, Comunión Evangélica, a reflexionar con esta sencilla palabra, que el Espíritu Santo es fundamental, eje y clave para que nuestras iglesias tengan un avivamiento, surjan y nuestros ministerios se potencialicen para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga.